Muy buenas noches a todas que están aquí en persona y también las que están mirando la grabación. Qué bendición estar aquí con ustedes. Y hoy día es la última lección de este curso, la Iglesia Cristiana. Y hoy día vamos a enfocarnos en los últimos días de Pablo, cuando siguió compartiendo las buenas nuevas en todas circunstancias. Y bueno, hermanas, sabemos que la iglesia cristiana de hoy día se enfrenta con los mismos obstáculos que hemos visto en Hechos: persecución, oposición, gente fría, corazones duros. Pero no vamos a ser tristes por esta cosa, porque sabemos que en la historia de Pablo podemos ver el poder del Evangelio y también la fidelidad de Dios. Dios no abandonó a Pablo y nunca va a abandonar a nosotros, sus hijas, sus hijos. Y nosotros en la Academia de Cristo las animamos a pelear la buena batalla. Sigan fieles al Señor, terminen la carrera, manténganse en la fe en Cristo Jesús y las espera la corona de justicia. Empezamos con Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén. Hermanas, empezamos. Lección 8. Estamos en Hechos 28. Hechos 28, versículos 16 hasta 31. Es el último capítulo de Hechos y es al final de la vida de Pablo. Entonces, ahora vamos a ver sus últimos días y tenemos dos objetivos nomás, hermanas. Vamos a leer Hechos 28 usando el método de las 4C como siempre. Y también vamos a cerrar el curso considerando las estrategias de Pablo y vamos a elegir las que nos llaman la atención de cómo él compartió la palabra. Entonces empezamos con el captar. Y el captar de hoy día es mostrarles cómo se veía uno de los viajes misioneros de Pablo. Es decir, que deseo mostrar a ustedes un ejemplo de uno de sus viajes, pero sabemos que tenía tres por lo menos. Hay tres notados en las escrituras. Quizás hizo más, pero tenemos tres en las escrituras. Y este es un ejemplo del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, en el mapa pueden ver más o menos dónde fue. Empezó Pablo en Antioquía. Ya conocemos Antioquía, ¿cierto? Esta es la iglesia preciosa de creyentes que envió Pablo y Silas y otros en sus viajes misioneros. Entonces, empezó en Antioquía. Si están mirando el mapa que está en la pantalla, Antioquía está a la derecha. Y empezó allá, subió al, norte-oeste, fue a Tarso, Derbe, Iconio, Listra y luego a Éfeso. Y sabemos que, Pablo está viajando para visitar las congregaciones establecidas, está animando a los hermanos. Y cuando llegó a Efesio, quedó allá 2 años porque había un montón de persecución en Éfeso. Sabemos que en este momento muchos quemaron los libros de magia, es decir, libros de religión. La gente allí se molestó porque la prédica del evangelio afectaba sus negocios, de vender artículos religiosos de la diosa Diana. Entonces Pablo quedó ya 2 años animando la iglesia porque había un montón de persecución, ¿cierto? Luego fue a Macedonia, a Troas, Filipos, conocemos a Filipos, imaginamos que visitó de nuevo Lidia y el carcelero.
fue a Tesalónica, a Berea, Corintio, y dio una vuelta para regresar. Y bueno, en su regreso, Pablo quería ir a Jerusalén. Y muchos de los creyentes no querían que Pablo iera a Jerusalén porque sabían que en este momento había mucha persecución en Jerusalén. Y sabían que si Pablo va allá, quizás van a matarle. Pero Pablo quería regresar a Jerusalén y lo hizo. Cuando estaba de regreso, hay un parte de hechos tan precioso, hermanas. Si tienen un momento, pueden leerlo. Cuando Pablo pasó por Éfeso de nuevo, Hechos 20 nos habla de su conversación con los líderes allá. Y sabemos que Pablo se despidió a los líderes con lágrimas y unas grandes palabras de ánimo. Es como sabían que no van a poder verlos de nuevo. Pablo llegó a Jerusalén para celebrar Pentecostés y fue arrestado. Y pasó 2 años bajo arresto allá. Y al final él apeló al emperador romano, al Nero. Entonces tuvo que irse a Roma bajo arresto. Entonces ahí empezamos nuestra historia hoy día, hermanas. Pablo ha llegado a Roma, está bajo arresto, está esperando un juicio allá. Y vamos a ver cómo actúa Pablo en este momento. Entonces, vamos a ver la historia ya. Estamos en Hechos 28. Sabemos que cuando Pablo llegó a Roma, permitieron ellos que Pablo viviría aparte. Él estaba bajo la guardia de un soldado. No estaba en un cárcel, Pablo, pero estaba bajo la guardia de un soldado y también no podría salir de su casa. Estaba bajo arresto domiciliario, ¿cierto? Entonces arrendó una casa y allí quedó. Y Pablo, como siempre, llegó listo para predicar, no importa si está en cadena. Él pidió, después de 3 días nomás, llegó y después de 3 días pidió que los judíos de Roma vienen a su casa. Pablo no podría irse y visitar a ellos en la sinagoga. Entonces pidió que ellos vienen a su casa. Entonces, ya, llegaron a su casa y Pablo empezó a hablarles, a explicarles cómo él estaba allí, cómo se encontraba en Roma bajo custodia. Entonces habló de cómo predicó la palabra del evangelio y cómo lo arrestaron en Jerusalén. Y dice algunas palabras hermosas bueno, al final dice, por la esperanza que tenemos nosotros, por eso me encuentro aquí encadenado. Es decir, por el evangelio estoy aquí encadenado. Y la respuesta de los judíos en Roma era como, ¿qué? Qué raro, porque no hemos recibido ninguna carta de judías acerca de Pablo. No sabemos. Sí sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta, dicen algunos de los creyentes. Pero no sabemos, no hemos recibido ninguna carta acerca de ti, Pablo. Entonces, explícanos su evangelio. Entonces, Pablo, como siempre, predicó. ¿Y cómo predicó? Predicó usando ley y evangelio, predicó usando las antiguas escrituras para mostrar cómo Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y usó por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas, trataba de convencerlos acerca de Jesús. Y sabemos que unos aceptaron lo que Pablo decía, es decir, que unos creyeron y otros no. Otros no. Y se ponían de acuerdo entre sí. Y como no podrían estar de acuerdo, empezaron a salir de la casa de Pablo. Y Pablo les dijo las palabras de Isaías. Y voy a leerlo para ustedes, hermanas. Aquí están las palabras de Isaías que Pablo compartió con ellos. Dijo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos.
De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces ahí, hermanas, podemos ver que Pablo está mostrándoles como en el Antiguo Testamento las israelitas tenían las escrituras, pero en los momentos de Isaías no estaban escuchando. No querían seguir a Dios. No quiso el pueblo de Israel escuchar la palabra de Dios ni ver sus caminos. Y Pablo estaba diciendo a todos que no sean como ellos. Estaba advirtiendo a sus oyentes que no permitirían que eso les pasara. Y bueno, al final de Hechos, tenemos en versículos 30 y 31, sabemos que Pablo quedó allá en Roma 2 años completos y él podría recibir a todos que iban a verlo. Estaba bajo arresto, pero con mucha libertad. Y dice la palabra que con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Gloria a Dios. Bueno, al final no están hechos, hermanas, pero de otras partes de las escrituras sabemos que Pablo llegó a tener su juicio y era libertado, es decir, que podría salir. Después de 2 años, no encontraron algo mal con él y él salió de Roma. No sabemos exactamente dónde fue. Sabemos que estaba con Timoteo un poquito. Quizás fue a España porque siempre quería ir a España para compartir la palabra. Sabemos que, o no sabemos, pero quizás fue a visitar otras iglesias. Pero más adelante, por alguna razón, Pablo fue arrestado de nuevo, la segunda vez, y de nuevo esperó en Roma su muerte. Y esta vez sí, por la tradición antigua, dice que Pablo sí murió en Roma y murió como un mártir por la fe, por compartir la fe. Pero sabemos también que mientras estaba en Roma 2 veces bajo arresto, escribió muchas cartas. Y las cartas que tenemos nosotros que están en el Nuevo Testamento, la carta de Filipenses, de Colosenses, de Filemón, posiblemente Efesios, el segundo Timoteo. Imagínense la palabra de Dios que Dios usó Pablo para escribir en estos momentos. Eso es la historia. Muchas gracias por escuchar, hermanas. Damos la bienvenida a Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Amén, profesora. Muchas gracias. Muy buena la síntesis que usted dio, porque uno comprende mejor la situación de Pablo. Así que aquí estamos preparándonos para seguir aprendiendo. Gracias, profesora. Gracias, Sofía. Gracias por estar. Y Claudia, puedo ver que estás luchando con el internet, pero gracias por seguir con nosotros. Gracias por entrar de nuevo y de nuevo. Estoy muy agradecida, hermana. Hermanas, ahora deseo escuchar de ustedes. Sí, Ayúdenme, hermana, por favor. que me estoy conectando nomás y tengo Sí, problemas con mi internet. sí, sí. Gracias por ser tan persistente, Claudia. Estoy agradecida. Gracias. Ya, hermanas, vamos con las preguntas de considerar. ¿Quiénes están en Hechos 28? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pueden escribirlo en el chat o compartirlo en voz alta nomás. Sofía. Amén. Ay, Sí. perdón, veí su micrófono abierto, entonces pensaba que quería compartir. ¿Quiénes son los personajes de Hechos 28? Joanita está escribiendo en el chat. Muchas gracias, Joana. Pablo es la persona principal, ¿cierto? Pablo es la persona principal. También sabemos, Ángela, muchas gracias, los romanos. Está en Roma, ¿cierto? Pablo está en Roma. Entonces está allí y también habla de los judíos que vivió en Roma, que llegó a hablar con Pablo en su casa.
Entonces tenemos Pablo, tenemos los romanos y los judíos que viven en Roma. También sabemos al soldado que está ahí con Pablo. Hay un soldado en su casa, ¿cierto? Observándole. Entonces, espero que este soldado fuera un cristiano. Porque después de 2 años con Pablo, como no, ¿cierto? Pero no sabemos, claro. Hermanas, ¿hay objetos en esta parte de la Biblia? En Hechos 28, ¿encontraron objetos, cosas? Recordamos que buscamos objetos para apoyarnos en entender lo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, es formar una imagen en nuestra mente de la lectura. Sabemos que Pablo está en una casa, ¿cierto? Está en una casa. ¿Hay otros objetos? Ramas secas. ¿Perdón? Ramas, Ay, perdón, Sandra, está cortando. Se cortó. A ver, una vez más. ramas secas. Ay, sí, Objeto. gracias. Muchas gracias. Joanita escribió el calabozo, cadenas, ¿cierto? Está con cadena, Pablo. Hay muchos objetos, bueno, son partes del cuerpo, pero objetos en las palabras de Isaías, ¿cierto? Habla de corazones duros, oídos incapaces de oír, ojos cerrados, ¿cierto? Algunos objetos nomás, no hay muchos. También las cartas. Los judíos dijeron que no hemos recibido cartas, entonces también habla de cartas. Y ahora número 3, ¿dónde ocurrió la historia? ¿En qué ciudad estamos, hermanas? ¿En qué ciudad? ¿Dónde está Pablo? En Malta. ¿En Malta o aún más allá? A ver si dice acá 28, empezamos en 16. Mira 16. Cuando llegamos a Roma. Roma. Entonces están en Roma y están en una casa, la casa rentada de Pablo. ¿Cuándo ocurrió la historia? Tenemos la respuesta, hermanas, en versículo 17. Mira 17, dice, 3 días más tarde. Entonces llegaron a Roma y 3 días más tarde empezó esta historia. También sabemos que este es al final de su viaje misionero, su tercer viaje misionero. Y bueno, aquí tenemos problemas y soluciones, ¿cierto? Aquí tenemos el problema de que Pablo es prisionero. Es prisionero de los romanos, pero todavía le queda trabajo de compartir la palabra. ¿Y se soluciona el problema? Una hermana en la mañana hoy día dijo, sí se soluciona porque no puede tener la palabra en cadena. A mí me encantó, ¿cierto? Que Pablo físicamente estaba en cadena, pero la palabra no puede ser en alcarzos nomás. La palabra sigue compartiendo gracias al Espíritu Santo. Entonces, hermanas, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esta historia de Pablo a nosotros. Sabemos que el punto principal es que Pablo estaba bajo arresto en Roma, pero seguía predicando el Evangelio. Entonces, en esta parte de Hechos 28, ¿qué pecado podemos ver y confesar en nuestras vidas, hermanas? ¿Qué pecado podemos ver y confesar nosotros?
Pablo está en Roma, está bajo arresto, está hablando con los judíos. ¿Hay un pecado acá? ¿Podemos encontrar pecado? Sofía, adelante. Aquí yo encuentro que casi al final 20, en el versículo, lo que está hablando, que mucha gente tenía el corazón endurecido. Advirtió que tendría el corazón endurecido, que a pesar de poder escuchar el Evangelio, no lo iban a entender, no lo iban a comprender, ni lo iban a aceptar. Yeah. Entonces, desde ya, también en este tiempo, muchas veces pasa eso, que se habla del amor de Dios, del Evangelio, de la esperanza que hay en Cristo, y hay gente que escucha, pero no lo quiere aceptar o no lo entiende. Y eso es muy lamentable, porque uno sabe las bondades que Dios tiene, pero ellos no quieren escuchar. Escuchan, pero no aceptan. Ven, no aceptan. Entonces yo pienso que eso también sucede en estos tiempos. Esa sería, profesora. Claro. Claro, y podemos conectar versículos, bueno, las palabras de Isaías a sus palabras, Sofía, versículo 26, 27. También podemos ver 24, cuando dice que algunos creyeron y otros no, ¿cierto? Y es pecado rechazar la palabra de Dios, sí. Porque estás rechazando tu Salvador, estás rechazando salvación, estás rechazando todo, la vida, el camino, la paz, estás rechazando a Jesús. Entonces, podemos ver pecado aquí en los que rechazaron lo que escucharon. Y como Sofía comentaba, podemos ver ese rechazo hoy en día, ¿cierto? Y también es un pecado que puedo confesar en mi vida. Mira, ¿cuántas veces abrimos la Biblia buscando solo lo que nosotros deseamos encontrar? Buscando un Dios que se cuadra con lo que yo deseo. Es decir, que rechazo las otras partes, que no, esta parte ahí, no deseo leer esta parte, pero mira, esta parte a mí me conviene, ahí, esta parte está bien. Y mucha gente desea un Dios de esta forma, desean un Dios que permite cualquier cosa que ellos deseen y no creen en un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios amoroso, que su palabra nos da exactamente lo que necesitamos. Pero por pecado muchas veces es fácil rechazar el mensaje por partes del mensaje de Dios, como ellos en esta parte, algunos de los judíos lo hizo. Es rechazar la sanación de Dios, ¿cierto? La sanación de alma. Sandra escribió en el chat 19 cuando habla de los judíos que eran en contra de Pablo en Jerusalén y él tenía que apelar al emperador. Claro, estaba en contra, no solo contra Pablo, pero estaba en contra el evangelio que estaba enseñando. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Sandra, que ahí podemos ver pecado, ser contra el evangelio. Muy bien. Una otra cosa que tengo yo, hermanas, o que puedo ver yo, no es un pecado específico, pero es un pecado que me hace pensar. Cuando estoy mirando versículos 30 y 31, habla de Pablo bajo arresto, pero como siguió sin temor alguno predicando. Y me hace pensar en mi vida y cuando las pruebas lleguen a mi vida. Cuando estoy enferma o cuando algo pasa con la familia, no sé. Hay tantas razones para dar un pretexto a no compartir la palabra, ¿cierto? Estoy cansada. No puedo. Perdió mi trabajo. Es decir que, bueno, en la vida hay muchos obstáculos. Y es un pecado que me puede confesar, que con los obstáculos es fácil ser tentada a no seguir en la palabra. Pablo nos mostró un gran ejemplo.
de fidelidad. Y también veo un gran ejemplo en ustedes. Siguen en la palabra de Dios, luchen para estar aquí. Hay muchas hermanas que, bueno, en la lección de la mañana, muchas estaban enfermas, no podrían hablar, pero estaban participando en el chat. Qué fidelidad, ¿cierto? Aquí tenemos Claudia y Joana, que es muy tarde allá en Paraguay y están aquí. Es decir, que ustedes también son ejemplos como Pablo de cómo seguir en la palabra, aunque hay obstáculos en la vida. Bueno, hermanas, ahora vamos al Evangelio. ¿Dónde podemos ver al Evangelio? En Hechos 28. ¿En qué versos y palabras vemos el Evangelio? Pero escuchar las páginas de las Biblias que vienen, hermanas, están buscando exactamente el versículo donde podemos ver el amor de Dios. Adelante, Sofía. En el 30 y el 31, porque dice, Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Si habla del Señor Jesucristo, habla del Evangelio. Pues ahí estaba aprovechando de Sí. predicarlo libremente, aunque él estuviera preso. Eso. Ahí está Sofía, perfecto. Y mira lo que dijo Sofía. No era como, ay, qué lindo que Pablo predicó, pero ella mencionó qué predicó. Predicó Jesucristo, el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, ¿cierto? Sabemos el mensaje de Pablo. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Por fe en Él tenemos salvación. Este es un gran ejemplo de evangelio, especialmente en versículo 31. Súper, muchas gracias, Sofía. ¿Dónde más podemos encontrar evangelio, hermanas? Recordamos que evangelio o el amor de Dios es el mensaje de salvación, ¿cierto? Es el mensaje de salvación. Entonces, ¿dónde más podemos encontrarlo? Ángela escribió 28, a ver. Ay, sí, Ángela, perfecto. Muchas gracias, amiga. 28 dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Mira cómo 28 habla de la salvación de Dios. ¿Es para quién? Es para todos, ¿cierto? Es lo que hemos conversado mucho en este curso. La salvación es para todos, para los gentiles también. ¡Qué evangelio! ¿Cierto? Muchas gracias, Ángela. Sandra también escribió 28, súper. También, hermanas, veo evangelio en la parte, a ver, está en versículo 23, cuando Pablo está explicando y testificando sobre el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde y está hablando con ellos acerca de Jesús, basándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Sabemos cómo Pablo y Pedro y los apóstoles siempre predicaron. Siempre mostraron cómo Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, eso es aparte también de evangelio. Pablo está mostrando que Cristo es el Salvador, es el cumplimiento de las promesas, Dios es fiel y tenemos salvación. Y bueno, también personas pueden decir que en versículo 20 hay evangelio porque habla de la esperanza de Israel. Y nosotros sabemos qué significa la esperanza de Israel. Pablo estaba hablando de Mesías, ¿cierto? De Jesucristo. Entonces, ahí tenemos mucho evangelio para los judíos en este momento y también para nosotros, ¿cierto? También para nosotros. Entonces, hermanas, ahora, después de examinar
los últimos años de Pablo y especialmente como él estaba en Roma 2 años bajo arresto, pero todavía compartiendo la palabra. ¿Qué pediremos que Dios obre en nosotros para poner en práctica? Después de leer Hechos 28, ¿qué deseamos que Dios obre en nosotros ya? Sofía, adelante, hermana. También le pediría al Señor que nos ayude a seguir predicando el Evangelio en medio de diferentes circunstancias y también cuando ya seamos, como se dice, ya tengamos una edad mayor, seguir siendo fieles, seguir predicando, porque algunos hasta cierta etapa pueden predicar y después no lo pueden hacer, pero uno le pide al Señor que le dé la gracia de seguir haciéndolo hasta el final, como en cierto aspecto lo hizo el apóstol Pablo, que fue preso, sufrió, pero lo siguió haciendo hasta el final. Eso sería, profesora. A mí también deseo pedir bueno, a permanecer fiel hasta la muerte, ¿cierto? Permanecer fiel en la palabra, en la fe, hasta la muerte, sirviendo a nuestro Salvador, proclamando la salvación. Y a mí me encanta la historia de Pablo porque Pablo en un lado predicó, era un gran predicador, él estaba frente de mucha gente predicando y también compartió con personas una a una, ¿cierto? Cara a cara. Es decir, que nosotros cuando decimos que deseamos predicar, no es decir que cada uno de nosotros tenemos que tener el don de predicar en frente de mucha gente, pero podemos predicar con amigos, con amigas, en la casa, con los esposos, con los nietos, con compañeros, con parejas. Es decir, que podemos compartir la bondad de Dios en tantas circunstancias en nuestras vidas. Amén, amén. Entonces, hermanos, con eso hemos terminado la lección acerca de Hechos 28. Y para cerrar el curso, deseo mostrar a ustedes algunas cosas acerca deseo cerrar pensando, considerando en las estrategias de Pablo. Hemos visto 2 ya, pero hay otros que deseo compartir con ustedes. Y en el proyecto final, lo que va a pasar es que vamos a pedir que ustedes miren esta lista de estrategias de Pablo y elegir 2 que te llaman la atención. Entonces, vamos a pedir que ustedes elijan 2 que te llaman la atención y explicar por qué. Entonces, ahora voy a mostrar a ustedes algunas estrategias de Pablo. Y si pueden, en el chat o también con mano arriba pueden decir si una estrategia te llama la atención. Y hay muchos, pero por favor intenta elegir uno nomás que te llama más la atención y explicar por qué. ¿Por qué? Entonces, hay algunos que ustedes ya saben, ¿cierto? La primera, por ejemplo, ya saben, sabemos que Pablo llevó a cabo su obra misionera en ciudades, ¿cierto? Hemos conversado de cómo Pablo siempre visitó ciudades. ¿Por qué? Porque quería compartir la palabra en lugares donde se podría ser dispersado por otras partes. Y las ciudades eran cuando los días estaban compartidos y llegaron los días a otras partes por los visitantes y todo. Entonces, Pablo siempre estaba trabajando en ciudades. Y bueno, esta estrategia nos llama la atención Academia Cristo. Es decir, que hoy en día quizás no tenemos ciudades como un gran intercambio de ideas, pero ¿dónde intercambiamos muchas ideas? En línea, en redes sociales, en el mundo de la tecnología. Eso es donde podemos cambiar, o donde podemos compartir un montón, ¿cierto? De ideas. Entonces, por eso Academia Cristo está en línea, porque es más o menos como las ciudades de tiempo de Pablo, un momento para compartir donde lo más gente posible puede ver lo que deseamos compartir. Otra estrategia
sabemos que Pablo casi siempre fue a una sinagoga. Cuando entró a la ciudad, buscó una sinagoga. ¿Por qué? Porque sabía que puede ser un puente para llegar a la ciudad. Y hemos conversado de eso, como, wow, si los líderes de la sinagoga pueden entender que Cristo es el Señor, ellos aún más pueden compartir la palabra de Dios en sus ciudades. Algunos creyeron, otros no, pero Pablo siempre empezaba allá, en las sinagogas, y luego fue a las calles, fue a otras partes para compartir la palabra. También sabemos cómo Pablo fue tan flexible, ¿cierto? En su ministerio. Tenía estrategia, él tenía su plan, pero también cuando las cosas pasaron, estaba bien con Pablo. Y espero que ustedes están pensando de algunos ejemplos de Pablo siendo flexible. Pensamos de Pablo en Antioquía, cuando le echaron de la ciudad y él sacudió el polvo de su sandalia y siguió. ¿Cierto? Eso es ser flexible. Pensamos en Pablo en Filipos, cuando estaba en la cárcel. Fue flexible, ¿cierto? Es decir, que tenía ideas, Pablo, de cómo compartir, pero también estaba abierto a la guía del Señor. Y número 4, tenemos acá que Pablo vio oposición y persecución, pero lo vio como oportunidades y no como obstáculos. Es decir, él vio como la prueba en la vida como una oportunidad de mostrar quién está en carga de la vida, quién está en carga de este mundo, quién ya tiene la victoria sobre el mundo, Cristo. Y él desea mostrar que su enfoque estaba en cosas de arriba y no en cosas de esta tierra. Ustedes espero pueden pensar en muchas historias de hechos donde Pablo mostró las pruebas como oportunidades, ¿cierto? En Roma, en Filipos, buscó a Río donde estaba Lidia, ¿cierto? No había sinagoga y fue a buscar otra parte para compartir. También sabemos que Pablo estableció iglesias con gente diversa. Pablo era judío, pero no quedó en Jerusalén. Salió, fue a otras ciudades. Pensamos en Antioquía, la Antioquía de Siria, donde había una gran iglesia allá con gente diversa, gentiles, judíos, todos. Pablo quería establecer iglesias sobre la fundación de Cristo y con gente diversa. También sabemos que quería predicar en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Fue de viaje, ¿cierto? Viaje misionero. Fue a Filipos, que era una colonia romana. Quería compartir la palabra a todos. Y no solo quedó en las partes donde había muchos judíos. Compartió con otros que no han escuchado la palabra antes. Esta es mi favorita. Número 7, personalmente es la estrategia favorita de mi parte. Pablo no puso piedra de tropiezo ante de las personas, con la excepción del mismo evangelio. Es decir, que Pablo compartió ley y evangelio. No tenía ningún miedo de decir a personas que son pecadores y que necesitan un salvador, ¿cierto? No tenía ningún miedo de hacer eso. Pero aparte de eso, no quería causar problemas. Por ejemplo, recordamos lo que pasó en el concilio de Jerusalén, cuando los judíos estaban diciendo que los en Antioquía tienen que seguir las leyes de Moisés y actuar como judíos. Y Pablo dijo, no, no es así. Tenemos la libertad de ser cristianos. Tenemos la libertad que Cristo ha cumplido la ley para nosotros. Podemos ver Pablo al lado de un río, podemos ver Pablo en casas de gentiles, podemos ver Pablo en barcos. Pablo quería conversar con la gente y no puso piedra de tropiezo ante de ellos. Y eso me encanta. Como él trabajó con extranjeros, como él trabajó con todos, pensando en ellos, en amor. Compartió la palabra en amor. Número 8 es lo que hemos conversado en la última lección, como Pablo capacitaba a otros. Conversamos de Timoteo, de Silas, de Bernabé.
como Pablo siempre estaba fijando en cómo puede multiplicar líderes en la palabra de Dios. Solamente hay dos más, hermanas. También hemos hablado de esto, como Pablo siempre estaba dando seguimiento por tema de visitar las congregaciones en persona o enviar otros a visitarles y animarles o enviar cartas. Estaba siempre pensando en los creyentes de distintas partes. Y al final siempre trabajaba en equipo. Siempre estaba trabajando con otros cristianos. Especialmente, aunque es que estaba en la cárcel en Roma. Llegó a Roma con algunos cristianos con él. Sabemos que algunos lo dejó, pero Lucas quedó con él. Sabemos que Pablo pidió que Timoteo llegue a Roma para compartir con él también. Pablo quería estar en la compañía de otros cristianos. Entonces, hermanas, deseo escuchar de ustedes, de estas 10 estrategias que hemos visto, ¿cuál te llama la atención? ¿Cuál te llama la atención y por qué? ¿Cuál estrategia te llama la atención de Pablo? Sandra, ¿deseas compartir, hermana? Perdón, Eli, me colgué leyendo un capítulo de la Biblia. Está bien, no te preocupes. Me colgué leyendo el capítulo 3 del coso 28. Porque decían una víbora, ¿viste? Que se le colgó la mano. Ay, Y sí. no, casi no presté bien atención. Escuchaba, pero se Gracias, me fue. Sandra, por ser tan honesta, no te preocupes. Pero, Sandra, ¿en la vida de Pablo hay algo que te llama la atención? Em, Mira, No tanto. no tanto, porque justo me puse a mirar así, ¿viste? Así a leer, ¿viste? Del capítulo 28. Ujú. Y justo, viste, iba por el capítulo 3, viste, cuando dice que una víbora se le colgó de la mano. Y eso Ah. me llamó la atención, viste. Está bien porque estabas perdida en la palabra de Dios. Entonces no hay ningún problema. Qué bien, Sandra. Sofía, adelante, hermana. Sí, yo encuentro que esa parte cuando dice que Pablo capacitaba a otros y también daba seguimiento, porque eso demostraba el cuidado que tenía Pablo de no ser él solo, de no querer aparecer él solo, sino que él preparaba a otros, los capacitaba para seguir enseñando el Evangelio y después el seguimiento para no dejarlos solos, sino que para ver si habían perseverado, si habían seguido, si tenían alguna necesidad, se veía el amor de Dios en Pablo a través de esas dos circunstancias, Ujú. para que el Evangelio siguiera siendo predicado a través de otras personas y siguiendo el caminar de las personas que los seguían. Eso sería, profesora. Gracias, Sofía. Sí, me hace pensar en mi hijo, ¿cierto? Bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, capacitar a otros, pero también tengo el privilegio de capacitar a mi hijo en la palabra de Dios, que él aprende cómo leer la Biblia, aprende cómo buscar el reino de Dios primero, ¿cierto? En su vida. Y para que él pueda enseñar a sus hijos, para que él pueda enseñar a su familia, que la palabra sigue por generación hasta generación. Entonces podemos capacitar a otros de forma oficial, formal, y también informal en nuestras familias, con nuestras amigas, también amigos. Gracias, Sofía. Sí.
Joana compartía que para ella llama la atención número 10, que es trabajar en equipo. No hay mejor forma de hacer cosas, dice ella, que en equipo, que es como todos se conectan y se ayudan y se sienten seguros. Me llama la atención porque es lo que yo hago siempre. Amén, Joana. Yo estoy tan de acuerdo. Hacer cosas en equipo, especialmente con creyentes, es tan hermoso. Dios siempre está obrando por creyentes en nuestras vidas. Nos ayuda por los creyentes a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a trabajar en conjunto como el cuerpo de Cristo, cierto? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya he predicado, ya he compartido lo que a mí me llama la atención, número 7, me llama mucho la atención. Bueno, hermanas, con eso hemos terminado el curso, la iglesia cristiana, y espero que ustedes recuerden que en la primera lección, en Hechos 1, vimos las palabras de Jesús hacia sus discípulos para predicar hasta los confines de la tierra. Pueden ver exactamente el versículo. Dice acá, Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hemos visto en Hechos como Pedro, como Pablo, Silas, Timoteo, como muchos compartieron, Lidia, carcelero, cómo la palabra llegó a distintos lugares, cómo el Espíritu Santo obró en ellos, cómo estaban cumpliendo la gran comisión de bautizar y enseñar, multiplicar, ¿cierto? Y fueron testigos. Y nosotros también, no hemos visto a Jesús en persona, en forma física, pero hemos visto cómo Jesús nos ha tocado, cómo Dios nos ha cambiado. Tenemos la fe, tenemos al Espíritu Santo y somos testigos de eso. Somos testigos de la palabra, somos testigos de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y somos parte de ellos. Somos parte de la iglesia cristiana. Somos parte de compartir hasta los confines de la tierra. Entonces, espero que ustedes ahora, aún más después de este curso, pueden sentirse parte de esta iglesia y sentir que están llamados como hijas de Dios y también están llamados a compartir el mensaje de salvación con otros. Hermanas, para el proyecto final de este curso, ya lo he compartido en el grupo de chat. Entonces ya lo tienen. También hay un video en el grupo de chat donde estoy explicando el proyecto final. Pero el proyecto final tiene 2 partes nomás. Parte 1 son preguntas. Preguntas que va con cada lección, ¿cierto? Entonces, pregunta número 1 va con lección 1. Pregunta número 8 va con lección 8. Entonces, si no saben cómo contestar a la pregunta, pueden regresar y ver la grabación. Ahí tienen la información, ¿cierto? Pero lo que deseo, hermanas, es escuchar sus voces. Deseo que contesten las preguntas usando su voz propia. Y para recibir un excelente en este proyecto final, pueden también usar evidencia de hechos en su respuesta. Pueden explicar, por ejemplo, Pablo hizo esto, o por ejemplo, Lidia, o por ejemplo, en Filipos. Pueden usar evidencia del libro de Hechos para respaldar sus respuestas. Y hermanas, la segunda parte del proyecto final es una oportunidad de ustedes mostrarme que pueden encontrar ley y evangelio en una historia de la Biblia. Es decir, que pueden encontrar pecado y también pueden encontrar el evangelio, el mensaje de salvación. Entonces, como pueden ver en la pantalla, pueden elegir uno de los 8 ejemplos que tenemos, 8 historias. Quizás puedes elegir su favorito. Y después puedes contestar a las preguntas que hemos tratado en cada lección.
¿Qué pecado veamos en esta historia? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué pediré que Dios obre en mí? Y para aprobar esta parte, hermanas, es necesario mostrarme los versículos, ¿cierto? ¿Dónde encuentras el Evangelio? Ahí en versículo 30, ¿por qué dice eso? Eso es el Evangelio. Puedes explicar por qué es el Evangelio. ¿Cómo pueden entregar el proyecto final? Hay un montón de formas. Pueden hacerlo en Word, compartir un documento de Word en el grupo de WhatsApp, entonces puedes hacerlo en su celular o también en su computadora. También compartí un ejemplo en PDF, es decir, que pueden imprimirlo y escribir sus respuestas, sacar una foto nomás y enviar la foto a mí por WhatsApp. También pueden hacerlo de forma oral. Podemos hacer una reunión cuando contestas a las preguntas o también puedes compartir conmigo por WhatsApp usando mensajes de voz sus respuestas también. Una hermana que está en el curso de la mañana, en el turno de la mañana, me pidió hacer una forma de Google para hacerlo. Entonces sí voy a trabajar en eso. Espero tenerlo listo para este fin de semana. Entonces, muchas opciones de cómo pueden entregar el proyecto final. Hermanas, ¿algunas preguntas, comentarios sobre el proyecto final? ¿Cuándo se entregaría, Liz? Ah, ya, claro. ¿Cómo olvidé eso? Bueno, 2 semanas más o menos. Entonces, hoy día es el 17, es decir, que al final de mayo. Me encantaría tener todos. Pero si no es posible hacerlo, si algo se pasa en la vida, solo necesito la comunicación nomás. Y podemos verlo. ¿Está bien, ¿Y Sandra? se puede imprimir y mandártelo por WhatsApp también para poder contestar? ¿En WhatsApp? Claro. Sí, O claro. sea, yo lo imprimo, lo lleno, lo contesto porque yo no, esa parte de hacerlo por el mismo celu no sé. Sí, Y sí, te mando entiendo. la foto. Sí, y cada persona lo hace a su ritmo. Entonces, lo que sea mejor para ti, Sandra. Solo deseo Ah, que no compartan nada en el grupo de nosotros porque no deseo que otros puedan robar sus ideas. Hay no, que no, hacerlo conmigo por interno. te lo mando privado por WhatsApp. Todas van a compartir las respuestas de Sandra. No, No, está no, bien. no, te lo mando a tu WhatsApp al privado, para que lo veas vos solita. Voy a compartir en el WhatsApp, voy a compartir mi WhatsApp personal, también mi correo personal. Entonces ahí Por vas eso, a tener todo. a tu WhatsApp. ¿Y esta Sí. sería la última clase ahora o hay otra el lunes? Este es el último, hermana. Pero si perteneces a un grupo oficial de Academia Cristo, ahí puedes ver que estamos ofreciendo otros cursos. Entonces, para cerrar este curso, hay que entregar el proyecto final. Va a salir este curso, su calificación en su expediente y ya listo, un curso hecho. Pero también en los grupos oficiales puedes inscribirse a otro curso si deseas. Hay 3 opciones en el momento. Ah, esta sería la última clase ya. Sí, sí, estamos El en otro la grupo, última. Hay 8 nomás. cuando me inscribí tenía el otro grupo de WhatsApp, el otro WhatsApp, viste, que decía Academia de Cristo, algo así, viste, que se subían cosas, me dijeron no todos los días, viste. Y se me bajó ese grupo, después me mandaron mensaje y yo me volví a unir y no me unieron. Ya, entonces no estás en un grupo oficial, Sandra. El otro no, porque me mandaron mensaje y le dije que sí, que se me había borrado a mí, viste. Y no me mandaron el enlace, me uní y no me aceptaron todavía. Ay, ok, voy a verlo yo, porque yo puedo agregarte a ti también, porque es sumamente importante, porque ahí tenemos todas las noticias, todos los cursos, todo de todo. Claro, claro. Entonces, Eso es lo voy, que me voy a decía, viste. verlo. Después me preguntó, viste, qué había pasado, viste, y yo le dije que se me había borrado la página, todo eso. Y me mandó el enlace para que me una, y me uní y todavía no me llegó, hace como 2 semanas ya. Ya, muchas gracias por avisar. Voy a verlo justo después de esta clase, ¿ok? Porque es Dale, muy dale, dale. importante estar en un grupo oficial. Sí, 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 porque me dijo viste, que era, viste, que ahí, viste, que no, o sea, no se publicaba todos los días, pero se subía cosas, viste. ya, ya, ok. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y Dale. Sandra, yo creo que quizás Ángela también, no recuerdo si este es tu primer curso, Ángela, no recuerdo.
Pero lo que deseo que ustedes recuerden es que los proyectos finales no son pruebas, no son como deseo ver tu nivel de sabiduría. No, son oportunidades para mostrarnos lo que han aprendido. Entonces, es como, de verdad es un momento para ustedes de sentarse, pensar bien, bien en este curso, contestar. Y si todavía tienen preguntas, es también una oportunidad de hablar conmigo, porque no, profesora, todavía no entiendo. Número 6, ¿puedes explicarme de nuevo? Es decir, que deseamos que ustedes terminen los cursos entendiendo lo que hemos enseñado. Y el proyecto final es una oportunidad de hacer eso. Ya. Bueno, Sofía, ¿una pregunta? No, profesora, estaba escuchando atentamente las formas de poder hacerlo. Y a ver, yo quiero preguntarle lo que usted explicó. Las preguntas, en algunas de las preguntas, uno puede buscar un ejemplo de las lecturas que hemos visto y aplicarlo contestando a través de la respuesta a la pregunta, ¿no es así? Con con el ejemplo en la Biblia, ¿sí? Exacto, sí, sí, y hay muchos ejemplos, por eso hay libertad, ¿cierto? Ustedes pueden usar su creatividad y las historias que han visto conmigo, pero la idea es que contestar usando las escrituras, ¿cierto? Contestar usando las historias que hemos estudiado, porque deseamos hablar de cosas de la Biblia usando la Biblia y no solo nuestros propios pensamientos. ¿Está bien, Sofía? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hermanas, con eso entonces terminamos, pero sigamos en contacto, ¿ok? Sigamos en contacto. Vamos al grupo de WhatsApp de nosotros va a quedar abierta por algunas semanas más, mientras hermanas están terminando con el curso. Al final voy a cerrar el grupo de WhatsApp, entonces no van a tener el poder de escribir en este grupo, pero todavía va a quedar allá las grabaciones y los materiales del curso. Entonces, ustedes pueden todavía verlo, pero no van a tener mensajes en este grupo más adelante. Y también entiendo si desean salir del grupo, porque muchas personas no tienen espacio en sus celulares. Está bien, solo espero que ustedes esperen una semana o 2 semanas para que tenemos todo listo con el proyecto final antes de que salgan del grupo de WhatsApp. Y como comentaba Sofía, espero que todos de ustedes estén en un grupo oficial porque ahí van a recibir todas las noticias de nosotros como academia. Bueno, hermanas, terminamos con la bendición. Sandra, perdón, adelante. Sí, si aprobamos, ¿cómo sabemos? Ya, lo probamos. Ya, gracias, Sandra. No mal. Hermanas, reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. 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 Muchas gracias, hermanas. Que descansen y estamos en contacto por WhatsApp siempre. Amén. Muy buenas noches, directora. Muchas gracias. Buenas noches, Joana.